por decirlo mal y pronto, se intentó sacudir el escándalo de los seguros y en los albores de la causa negó toda vinculación. Pero además de eso, mucho cuidado con lo que diga el teléfono de Alberto Fernández. Mucho cuidado. Si se llega a demostrar que el expresidente no cumplió con las medidas de restricción, es decir, no escribirle ni llamar a Fabiola Yáñez, es posible que se tome una medida un poco más fuerte con respecto a la forma en la que se puede mover el expresidente. Atención con la libertad ambulatoria. Exactamente. Atención con la libertad ambulatoria. Vamos a presentar también a nuestras invitadas. Estamos con Analía Rañazá, que es abogada de familia. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Y Analía Pérez, que es psicóloga y sexóloga. Y bueno, concretamente con respecto a la situación de Alberto, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, la verdad es que estamos ante un caso inaudito, ¿no? Estamos todos perplejos ante esta situación. Un expresidente de la Nación, durante el cargo de sus funciones, en el uso de sus funciones, no solamente las cuestiones que estamos viendo que hacen más al cotillón, digo yo, de que no tienen que ver con los delitos en sí mismos, sino que además con un abuso de poder absolutamente, ¿no? Utilizando las instalaciones con usos que no son apropiados, no hablemos de lo decoroso o no decoroso, sino que no son apropiados para el ejercicio de sus funciones, que justamente estamos hablando de delitos, de lesiones graves. ¿Puede ir preso concretamente? Y podría ir preso, sí. Incluso habría que ver si no determinan por el concurso de delitos justamente que estamos hablando de lesiones graves y además amenazas coactivas. Estamos hablando de que podría llegar a ir preso. Obviamente que después entramos en las cuestiones más técnicas de presentar una fianza, que seguramente podrían llegar a presentarla para que no vaya preso, para que siga el proceso su curso, ¿no? Pero si no fuera Alberto Fernández, hay otros casos que tal cual. Lo meterían preso. Exactamente. A ver, no es muy difícil. Había una medida de restricción, si se quiere, física, es de casi imposible en cumplimiento porque tiene más de... ¿Cuánta distancia hay entre España y Argentina? 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros de distancia, perfecto. Ya tenés una perimetralla tremenda por distancia. El otro, no le escribas. Durante el fin de semana, según contó Fabiola, después de que se hizo la denuncia, no paró de mandarle mensajes. Sí. No paró de intentar amenazarla, ahí está el tema. Me parece que ahí está el análisis que va a hacer la justicia para determinar si amerita una obstrucción a la causa, que es una de las causales para inhibir la libertad. A ver, voy a sumar a la sexóloga, psicóloga también licenciada, porque ahí la doctora puso un centro de la escena, un contexto impúdico que rodeó al poder, ¿no? Un contexto impúdico de utilización. A ver, el fin de semana trascendió un nuevo video de la señora Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia. Sí. En el sillón de Rivadavia. Tenemos el video, sí. Vamos a ver. Vamos a verlo, si te parece, tenemos el video. Ahora tenés que decírmelo. Te amo. Pero no te escucho. Te amo. ¿Estás segura? Más o menos. ¿Cuánto no vas a estar segura? Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar. ¿Pero no más o no más? Te amo y por eso te voy a matar. Una vergüenza. Te voy a mandar a matar. Bueno, a ver, vamos a aclarar lo siguiente. Vamos a aclarar lo siguiente. Más allá de que la señora Pettinato se defendió y está muy bien. Sí. A ver, lo que nosotros no estamos centrándonos en Tamara Pettinato. Tamara Pettinato puede hacer en su intimidad lo que quiera. Acá lo que nos estamos centrando es en el tema de la utilización de un lugar del Estado, un lugar de todos los argentinos como es la Casa Rosada, para satisfacer los bajos instintos del presidente de turno. Y acá voy a la sexóloga. Sí, pero igual hay una cuestión, y disculpa que te interrumpa, todavía Tamara Pettinato no explicó y no dio respuesta. ¿Qué fue a hacer a la Quinta de Olivos el 14 de junio de 2020? Ese es el tema. No, nunca lo explicó. No, porque no la denunciaron. No, hubo una causa. No lo explicó. Está bien, pero claro, no lo explicó. O sea, que dijo por un tema privado. Claro, no lo También explicó. dijo, viste que ese en las es el redes, punto. te pregunto, porque viste que en las redes salió el otro día en Blender a contar y en otros medios a contar que ella fue solo un almuerzo. No, eso se hacía referencia a lo que vimos en la Casa Rosada. Que la verdad, ahí, sinceramente, toda la carga de la culpa contra el expresidente. Por más que me parezca una aberración que hayan usado el escudo oficial de la correspondencia para mandarse cartita de amor, sentarse en el sillón de Rivadavia para hacer esa pantomima bochornosa, eso es del expresidente. Ahora, lo que no creo que hay un sector grande del periodismo, de la política, que no termina de entender, es que el hate hacia Tamara Pettinato, el motivo por el cual es noticia Tamara Pettinato, es porque fue una de las personas que fue a la Quinta de Olivos en la etapa más estricta de la cuarentena, que no fue a hacer periodismo, porque insisto, me miré toda la semana posterior del programa en el que ella participa en Radio con Vos,
y si fue a tener un off con el presidente, con el mayor de los respetos, lo digo, no hizo mención a medidas sanitarias ni adelantos, no hizo mención a posibles cambios, no hizo mención a ninguna medida del gobierno. Si Está cualquier bien, Gonzalo, periodista se va a ver con el presidente, se vuelve loco por contar una información. Entonces, ¿qué fue hacer Olivos? Eso, por eso. Está bien, por eso pero a ver, la señora ahora. Petinato reconoció en el programa de Andy Kuznetsov Sí. que tuvo que afrontar una causa penal federal por esa cuestión, por la violación del artículo 205, que era el del ASPO, el de la cuarentena. Ok, a ver, hagamos un paréntesis acá. Licenciada, ¿por qué le parece que estas personas llegan al poder y utilizan, ¿no?, estos lugares para satisfacer sus instintos más terrenales, claro, primarios? Buenas tardes para todos. Hola. Buenas tardes. La verdad es que creo que el poder que les da el sillón de Rivadavia es enorme, y también los términos que se están usando, ¿no?, como adicción al sexo, que dicen que no es una adicción al sexo lo que estamos viendo. A veces Eso se utilizan determinados... ¿no? Dijo Moria que es un adicto al sexo. ¿Pensás que no lo es? No, porque cuando nosotros hablamos de una adicción, cualquiera sea, en este caso del sexo, estamos hablando de un malestar de la persona, estamos hablando de una compulsión a tener relaciones sexuales, estamos hablando de un cambio en la vida de la persona, donde la persona